separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Es la Eucaristía la que asegura la presencia perpetua de Cristo glorioso, poderoso, resucitado entre nosotros. Bienvenidos todos a la Eucaristía de este 14º domingo del tiempo ordinario, hoy domingo 4 de julio. Recogemos todas sus intenciones con amor y con fe y los invitamos a todos a participar de esta Eucaristía pensando siempre en que ella es la fuente de las bendiciones que provienen del amor de Dios. Oramos por la salud de Carlos Mario Giraldo, ofrece la esposa y los hijos. Por el cumpleaños de Harvey Adolfo Aranzales. Oramos, queridos hermanos, también por el eterno descanso de Andrés. Y oramos por un mañana mejor para nuestras familias, para nuestro país. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Dios con nosotros, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Pidámosle al Señor con humildad de corazón, reconociendo que somos pecadores, pidámosle que nos perdone, que tenga piedad y misericordia de nuestra pequeñez, de nuestra fragilidad, que tantas veces le hemos ofendido. Juntos pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Perdónanos. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Porque lo amamos,
porque su presencia entre nosotros es nuestra alegría y nuestro gozo. Alabemos al Señor juntos. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la humillación de tu Hijo levantaste al mundo caído, otorga a tus fieles santa alegría, para que hagas disfrutar de los gozos eternos a quienes libraste de la esclavitud del pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos para disfrutar de la palabra de Dios. De la profecía de Ezequiel. En cierta ocasión penetró en mí el Espíritu de Dios y me puse de pie. Oí entonces una voz que me decía: Hijo de Adán, te envío a los israelitas, pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Hasta hoy mismo me han ofendido ellos y sus padres. Y no menos tercos y de cabeza dura son sus hijos. Te envío pues a que les digas lo que yo, el Señor, te comunique. Así sabrán que hay un profeta en medio de ellos, que te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde. Palabra de Dios. Señor, esperamos tu misericordia. Señor, esperamos tu misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. Señor, esperamos tu misericordia. Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando tu misericordia. Señor, esperamos tu misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Señor, esperamos tu misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que yo no sea soberbio, me han clavado una espina en la carne, de la que se vale Satanás para herirme y que no deja que me llene de orgullo. 3 veces rogué al Señor que me librara de este sufrimiento, pero Él me declaró: te basta con mi gracia, pues mi poder se muestra mejor en los débiles. Para verme pues revestido del poder de Cristo, voy a gloriarme más bien de mis debilidades. Por eso ahora me alegro de sufrir enfermedades, injurias, privaciones, persecuciones y angustias por amor a Cristo, pues cuando me siento débil, soy fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos.
algo está descendiendo, algo está descendiendo. Eso es el Espíritu Santo, eso es el Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Señor me envió a llevar una buena noticia a los pobres. Algo me está pasando, algo me está pasando, algo me está pasando, algo me está pasando. Eso es el Espíritu Santo, eso es el Espíritu Santo. Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. El Señor esté con ustedes. Espíritu, Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. gloria a ti, Señor. Una vez fue Jesús a Nazaret, su tierra, acompañado de sus discípulos. Y cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Muchos, al oírlo, quedaron asombrados y decían: ¿de dónde habrá sacado este hombre todo eso? ¿Quién le habrá dado tanta sabiduría y semejante poder como tiene en las manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No viven sus hermanas aquí con nosotros? Y no podían creer en él. Jesús entonces les dijo: solo en su tierra, entre sus parientes y en su propia casa, se queda sin honores un profeta. Y no pudo mostrar allí su poder, fuera de curar a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y le extrañaba la falta de fe de aquella gente. Entonces se puso a recorrer los pueblos de los alrededores enseñando. Palabra del Señor. Y Señor Jesús. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. Bueno, voy a comenzar como resaltando algo maravilloso para nosotros. Pequeños, frágiles, débiles, pecadores. Y me da cierta alegría poder compartir esto con ustedes, porque es una comunidad que ha ido reconociendo su pequeñez y su fragilidad y la necesidad que de Dios todos tenemos. Y hemos dicho incluso que el ser humano, en el ser humano, el que no tiene un resabio, tiene otro. Y que eso nos llama a ser compasivos y llenos de caridad unos con otros. ¿Qué dijo Pablo en la segunda carta a los Corintios? Para que yo no sea soberbio, me han clavado una espina en la carne, de la que se vale Satanás para herirme, y que no deje que me llene de orgullo. 3 veces rogué al Señor que me librara de este sufrimiento, pero Él me declaró: te basta con mi gracia, pues mi poder se muestra mejor en los débiles.
Para haberme pues revestido del poder de Cristo, voy a gloriarme más bien de mis debilidades. Por eso me alegro de sufrir enfermedades, injurias, privaciones, persecuciones, angustias por amor a Cristo. Cuando me siento débil, entonces soy fuerte. Eso ajusta perfectamente con las mismas frases de Pablo: ya no soy yo quien vive, sino Cristo. Ajusta perfectamente. Y entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos tiene que preocupar a nosotros? Pedirle al Señor la gracia de una conversión progresiva, mostrarnos dóciles al poder de su Santo Espíritu, reconociendo nuestra pequeñez y así la necesidad que de Él tenemos, porque sin Él no podemos hacer nada. Y permitir que en este mundo sea Jesús obrando en nosotros, Jesús obrando en nosotros. Qué bueno que el Señor lo tome a uno de la mano y lo haga su obrero, obrero de su reino, obrero de su amor, porque no soy yo, sino Jesús obrando en mí y en usted, obrando en sus hijos, en sus discípulos, y que la gloria y la honra sea para Cristo, Salvador, Redentor, sea para Él la gloria. Nosotros solo somos meros instrumentos, pero la felicidad del hombre es poder servirle a Dios, pero la felicidad del discípulo es poder servirle a Jesús. Eso le da el mayor sentido, la mayor grandeza del hombre es ser instrumento del amor de Dios. No hay grandeza mayor que esa. Por eso un día dijo Jesús, refiriéndose a Juan el Bautista, Jarito, dijo, contemplando como esa humildad de Juan el Bautista, como esa capacidad de austeridad de Juan, Jesús soltó esta joya sobre Juan el Bautista. No hay hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista, con todo lo que él representaba para ese pueblo a su alrededor, ¿no? Si fuera por el prestigio de Juan, Juan haya podido llenarse de soberbia, Juan el Bautista, de vanidad, pero no. Incluso dice cómo se vestía y qué comía y dónde vivía, en la más absoluta desprendimiento y humildad. Por eso Jesús dijo eso. Y dijo otro día que el más grande de este mundo, que el más pequeño en el reino de los cielos, es más grande que el más grande de este mundo, dijo Jesús. Eso es bello, y la palabra de Dios se va tejiendo así, miren. Y uno con un texto puede llegar a entender otro. Eso es bello. Jesús obrando en nosotros. No olviden ese principio. Pídale al Señor esa gracia. Señor, hazme instrumento de tu reino, de tu amor, obrero de un mundo más humano, más justo, más fraterno, más santo. Y ofrézcale al Espíritu de Dios docilidad. Esa es la clave, viejos, esa es la clave. ¿Ya? Quisiera, en consonancia con esto, decir que es a través de la presencia humana en la que Dios ha hecho milagros, ha hecho grandes maravillas en medio de este mundo, a través de la presencia humana, incluyendo su amado Hijo, a través de la presencia humana. Porque hay que entender una cosa, no faltará pues un católico enano en la fe, niño en la fe, que piense que cuando Jesús nació comenzó a existir. No faltará el que piense eso. No, una cosa es que se encarnó, que se hizo hombre, pero dice el libro del Génesis que por Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de lo que existe, porque existía antes del mundo, dice la palabra. Simplemente que asumió la naturaleza humana, que se encarnó en María, eso es otro cantar, otra historia, pero que existe desde toda la eternidad. Todos los creyentes tenemos que ser conscientes de eso. Y entonces, hablar de Jesús es hablar del Dios encarnado. Oigan,
encarnado en la caridad fraterna, encarnado en el amor, encarnado en la compasión, encarnado en la justicia, encarnado en usted y en mí. Y Jesús, nosotros como meros instrumentos suyos, sigue haciendo milagros entre nosotros, sigue salvando almas, sigue transformando vidas. No por nosotros, como dice Pablo, lo único que me glorío es de mis debilidades. Por el poder de Dios y su presencia en nosotros. Es Él, Jesús de Nazaret, obrando en nosotros. Ahora, para entender este evangelio hay que entender como tres cosas. Lo primero, hablar de Jesús es hablar del Dios encarnado en nosotros y entre nosotros. Primera clave para entender ese evangelio: Jesús encarnado. Jesús está presente cuando está en tu corazón, y estando en tu corazón está entre nosotros. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Segundo aspecto que hay que entender, que Jesús se encarnó de manera especial en el amor fraterno, en la caridad, y que es Jesús obrando en nosotros por el amor a Dios que le tenemos. ¿Ya? Y entonces tenemos que reconocer a Jesús, queridos hermanos, en la caridad. Haritol, ¿se acuerda cómo hemos definido la caridad? Enelia, ¿se acuerda cómo hemos definido la caridad? Edilma, Gustavito. De todas maneras yo lo voy a recordar, ¿no? Porque esto es maravilloso, con términos sencillos de puro camionero. La caridad es el amor llevado a la práctica. Eso es caridad. Esa es la diferencia que hay entre el amor y la caridad, siendo el mismo, solo que el amor solo es el sentimiento y la caridad puesto a la práctica, puesto en práctica. Eso es maravilloso. Entonces, ¿por qué los paisanos de Jesús no lo pudieron reconocer? Su presencia, y no pudo hacer milagros ahí. Primero porque había ausencia de Dios en sus corazones, ausencia de fe en Cristo Jesús. Y si no está en sus corazones, no estaba entre ellos, porque lo que abre la puerta a las bendiciones de Dios es la fe que yo le ofrezca. Abre la puerta, es la docilidad que yo le muestre. Y Jesús no se pudo hacer presente porque ninguno de ellos era ni instrumento ni obrero de su reino. No pudo hacer milagros allí. Hoy Jesús los quiere hacer como en su tierra, como en Nazaret, pero lo va a hacer a través de nosotros, con su presencia entre nosotros. ¿Cuántas personas han sido un milagro para nosotros? Estos días me contaban sobre un enfermo. Ustedes saben que los hospitales están llenos y que hay 300 personas esperando camas, pero hay una persona con fe en la que Dios hace su obra a través de una persona y le consiguen una camita cuando hay 300 haciendo fila. ¿Qué es eso? Dios obrando, Cristo entre nosotros a través de X o Y persona. Lo que acabo de decir, sigue haciendo maravillas y las hace a través de nosotros. Nosotros no somos los sujetos de ese milagro, no, es a través de nosotros. Pero para Él sea el poder, el honor y la gloria. Es Él. Pero gente sin fe, gente sin amor, sin caridad fraterna, pues claro que no hay milagros, no hay manifestaciones amorosas de Dios. ¿Ya? Entonces, en tercer lugar tengo que decir lo siguiente, muchachos, que hablando de la caridad, Jesús está presente en el que la ofrece y en el que la necesita. Eso es bello.
es Jesús que está sufriendo en X o Y persona, es Jesús mismo, el Jesús crucificado. Y hay que servirlo, y hay que hacer por Él maravillas, esas maravillas que solo Cristo puede hacer. Pero el otro lado de la moneda es el que, haciendo de instrumento de Jesús, hace que esa caridad, que esa transformación de esa vida, que ese milagro, que esa bendición sea una realidad. Son las dos caras de una misma moneda. Jesús encarnado, en el que lo necesita y en el que lo da. Jesús encarnado. Viejos, lo peor que le puede pasar a una fe, lo peor es que sea una fe espiritualizada, solamente espiritista, espiritualista, sin ser encarnada. Eso es lo peor que puede pasar. Ya les dije, porque eso se vuelve una burla de Dios, como en el pretorio. Salve Rey y Mesías. ¿Lo están hablando en serio? No, se están burlando de Él, porque no es una fe encarnada, porque eso no lo están viviendo, porque eso no lo sienten. Lo peor que a uno le puede pasar es una fe espiritualizada, sin raíces en la vida cotidiana, diaria, en la relación, en el tejido humano. Es una fe engañosa. No olviden que Jesús es el Dios encarnado, encarnado en el que sufre, encarnado en el que tiene caridad, compasión y siente amor fraterno. Ahí está encarnado, y en el que lo necesita también. Ese espíritu de Dios no estaba presente en Nazaret. ¿Ya? No había como ese ambiente de Dios, y no se pudo, porque uno no le puede pedir a un árbol de aguacate que dé naranjas, no las va a dar. ¿Ya? Entonces ellos fueron incapaces de reconocer la presencia de Dios en ese vecino llamado Jesús de Nazaret, en ese paisano. Eso hay que tener mucho cuidado. La fe que nos llama nos dice: tenemos que ser capaces de reconocer en el rostro del otro el rostro de Dios, en el rostro del hermano, en el rostro del otro, el rostro de un hermano, y por ende el rostro de Dios, porque el otro también es hijo de Dios. Esa es la fe encarnada, enraizada. ¿Ya? Ahora días recordé cómo ese cristianismo espiritualista, por allá en la Edad Media, un filósofo marxista, Carlos Marx, dijo que la fe es el opio del pueblo, es decir, el bazuco, porque lo hacía alejar de la realidad. Un muchacho cuando se traba, ¿qué le pasa? Rompe con la realidad, entonces está en un viaje y usted lo ve. Está en un viaje lejano por los planetas. Cuando la fe no es encarnada, es el opio del pueblo, viejos. La fe tiene que ser encarnada entre nosotros, y con todas nuestras fragilidades, todos los días nosotros tenemos que estar haciendo una revisión tecnomecánica de nuestra fe, como cuando uno lleva el tiesto del carro a que esté funcionando bien. Todos los días a la fe le tenemos que hacer revisión tecnomecánica. ¿Ya? Para terminar, quiero recordar algo maravilloso que nunca se nos puede olvidar, porque sigue sucediendo entre nosotros. Caín matando a Abel, sigue sucediendo, más que nunca. Caín matando a Abel. ¿Por qué pasó lo que pasó? Porque Caín no fue capaz de reconocer en Abel el rostro de su hermano. Pudo más la soberbia, la envidia, el ansia de poder, los privilegios pudieron más, el reconocimiento. No fue capaz de reconocer en Abel el rostro de un hermano. Ese es nuestro desafío. Si yo en este mundo reconozco en el otro el rostro de mis hermanos, en el otro Dios va a reconocer en mí el rostro de un hijo. Eso es vida eterna, viejos. Va a reconocer en mí, si yo en este mundo soy capaz de reconocer en el otro el rostro de un hermano,
téngalo por seguro, que Dios va a reconocer en ti, cuando nos llame de este mundo, el rostro de un hijo. Amén. Coloquémonos en pie. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre y digamos todos: por tu inmenso amor, escúchanos, Señor. Por tu inmenso amor, escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia, extendida por todo el universo, para que Dios le conceda la paz, la libertad y la unidad. Roguemos al Señor. Por tu inmenso amor, escúchanos, Señor. Por nuestra patria y por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios dirija sus pensamientos y decisiones hacia una paz verdadera. Roguemos al Señor. Por tu inmenso amor, escúchanos, Señor. Por todos los hombres, para que Dios Padre Todopoderoso purifique en el mundo de todo error, proteja a los pobres, cure a las enfermedades, aleje el hambre, conceda el retorno a los desterrados, empleo a los parados y el puerto seguro a los navegantes. Roguemos al Señor. Por tu inmenso amor, escúchanos, Señor. Por los que todavía no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación. Roguemos al Señor. Por tu inmenso amor, escúchanos, Señor. Por nuestros familiares y amigos enfermos, y cuantos no han podido acudir con nosotros a esta santa asamblea, para que Dios nuestro Señor escuche sus súplicas y cumpla sus deseos, y así ellos experimenten la alegría de la divina misericordia. Roguemos al Señor. Por tu inmenso amor, escúchanos, Señor. Padre Santo, te rogamos que nos dé la gracia de permanecer unidos en el amor, comenzando desde nuestras familias, para servirte unos a otros, especialmente en nuestras familias. Por Jesucristo nuestro Señor. Sedujiste, Señor, me sedujiste y conquistaste con tu amor mi corazón hasta lograr enamorarme bien. Tú fuiste y sin reservas me entregaste tu amor. Me sedujiste, Señor, me sedujiste y jamás nada me dio tanta felicidad por la dulzura y el cariño que me diste, por tu palabra y por tus ojos de bondad. Orad, hermanos míos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y para guiarlo a la tierra prometida. En la etapa final de la historia enviaste a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte, y derramaste el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos y como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Señor Jesús. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado al dolor, al sufrimiento y a la muerte, por amor a nosotros voluntariamente aceptados, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor, ayúdanos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz en sus santas y venerables manos, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor, ayúdanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, Señor, nuestras tristezas, alegrías y esperanzas, el pan de vida y el cáliz de salvación,
y queremos darte gracias por tu presencia en este altar. Te pedimos con humildad que el Espíritu Santo congregue en el amor fraterno a quienes participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Darío de Jesús y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda también, Padre misericordioso, a nuestros familiares y amigos que murieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Señor, ten compasión de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Reconociendo en el amor del Padre misericordioso la fuente absoluta de todo bien, de todo consuelo, de toda luz y fortaleza, de toda bendición, oremos como el mismo Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestra tierra, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartamos con cariño un signo fraterno. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y alegra los corazones, ten piedad de nuestras almas y alegra los corazones. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Él es Cristo Redentor, Él es Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Amén.
adueñaste de mi vida, de tus labios brota miel, y tu dulce voz me arrulla. Me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida, de tus labios brota miel, y tu dulce voz me arrulla. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto, es tan agradable ver y tan dulce escuchar. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto, es tan agradable ver y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza, amado mío, estás en los colores y en las rosas que florecen, estás en mis canciones, en el viento y el mar. Me robaste el corazón, aunque yo quede en el olvido, y me gusta estar así, con el corazón enamorado de ti. Me robaste el corazón, aunque yo quede en el olvido, y me gusta estar así, con el corazón enamorado de ti. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto, es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto, es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza, amado mío, estás en los colores y en las rosas que florecen, estás en mis canciones, en el viento y el mar. Antes de terminar, quisiera recordar tres cosas. La primera, no olviden que este es el número telefónico de la parroquia por alguna necesidad, alguna averiguación, aquí está. Aquí lo ven en la pantalla, el número de la parroquia. La segunda información es que a partir del domingo 18 de julio, ya la misa la vamos a transmitir en vivo a las 11 de la mañana. A partir del domingo 18 de julio, si Dios quiere y nos tiene con vida, vamos a transmitir en directo desde la parroquia, desde aquí de la parroquia Santa María de los Ángeles, la vamos a transmitir en vivo a partir del domingo 18 de julio. Y en tercer lugar, a todos nuestros feligreses virtuales, quiero invitarlos a
con un sentido de pertenencia, caridad y amor a la parroquia, a seguir ayudándonos con su aporte, con su ofrenda en estos momentos tan difíciles de la parroquia. Aquí está pasando el número de cuenta y es muy necesario que apunten el número del NID. Ahí están, el número de cuenta y el número del NID para ayudar. Es una transacción que se puede hacer desde el celular. Miren, aquí está en Bancolombia y el número del NID. Gracias a todos los que con su amor, con su cariño, pues nos aportan. Gracias, Dios los bendiga. Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y perseverar siempre cantando tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre nosotros y nos acompañen para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias al Señor. Bueno, feliz semana para todos. Madre mía, que estás en el cielo, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tus manos derrame feliz bendición. Luna bella de eternos fulgores, manojo de flores, de aroma inmortal, embalsame mi pecho tu ardiente, y alumbra mi mente con luz celestial. Embalsame mi pecho tu ardiente, y alumbra mi mente con luz celestial. Madre mía, que estás en el cielo, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tus manos derrame feliz bendición. Luna bella de eternos fulgores, manojo de flores, de aroma inmortal, embalsame mi pecho tu ardiente, y alumbra mi mente con luz celestial. Embalsame mi pecho tu ardiente,